Bueno, la estructura del taller, que es de hora y media de duración, va a ser la siguiente. A ver si nos ceñimos muy bien al tiempo, a los diferentes tiempos. Bueno, yo creo que estoy pasando por las presentaciones, pero me queda un minuto, Me queda un minuto, hemos empezado un poquito tarde. Cuando termine, le daremos la palabra a Mercedes Alfaro, que es la representante del Instituto de Enseñanza Secundaria Pino Manso de Porrín, Pontevedra. Tendrá unos 20 minutos, ahí tenemos que ser con los tiempos, que no quisiera agobiaros demasiado, pero tenemos que estar muy estrictos. Unos 5 minutos, por si hay alguna pregunta, para hacerle a Mercedes, y a continuación será el turno del Instituto de Enseñanza Secundaria de Beasain. Tendremos a Nealbisu y Garbiñe Lassa, orientadora. Otros 5 minutos de preguntas, si es que hay, y bueno, nos pondríamos ya a las 12:30. Vamos a llegar hasta aquí, vamos a ver qué tal vamos con respecto al tiempo, y luego, si os parece, comentamos la siguiente, ¿de acuerdo? Que sería ya la hora de participación de todos, pero antes hay que dar una serie de consignas para aplicar bien las técnicas de trabajo cooperativo que queremos aplicar en este taller. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, Mercedes, te doy la palabra. A todos y a todas. Yo soy... Vale, yo vengo del IES Pino Manso, que es una población situada en la provincia de Pontevedra y que a lo mejor os resulta más conocida, próxima a dos localidades que a lo mejor resultan más conocidas, que son Vigo y Tui. ¿Vale? Nosotros es el tercer año que estamos trabajando con aprendizaje cooperativo en el centro. En este año hicimos el año de consolidación, bueno, así les llaman los de Vigo, aunque nosotros creemos que no estamos en consolidación, sino que seguimos en generalización. Y comenzamos trabajando con, en aquel momento, el número de alumnado que teníamos eran de 447 alumnos en el centro, que fueron muy similares al segundo, y en el tercer año, en el último curso, aumentó un poco la matrícula porque iniciamos un segundo curso del PCPI. En cuanto a los grupos que participaron a lo largo de estos 3 años, en el primer año eran 9 cursos de la ESO, había 12 cursos y de eso solamente los profesores implementaron alguna dinámica o estructura de aprendizaje cooperativo en 9 cursos. Había 3 cursos en los que no vivenciaron el aprendizaje cooperativo en ninguna materia, y en bachillerato en cursos de primero y segundo de bachillerato. Al segundo año ya se implementó aprendizaje cooperativo en prácticamente todos los cursos de la ESO, es decir, menos en 1, y en 4 de bachillerato. Ya en segundo de bachillerato ya algunos profes ya empezaron a decir que, bueno, que el aprendizaje cooperativo era mucho más lento, que tenían la presión de la selectividad, y entonces pues ya se empezaron a echar un poco atrás lo que era en segundo de bachillerato, pero se mantenía todavía en primero de bachillerato. En este tercer año ya se implementó aprendizaje cooperativo en alguna materia en todos los cursos de la ESO, porque está incluido en un curso de PVC también, y en los 3 bachilleratos de primero. Y ya en segundo de bachillerato ya no se hizo ninguna experiencia con aprendizaje cooperativo. En cuanto al alumnado participante, el porcentaje de alumnado participante, que ahí tenéis señalado en rojo, observáis que en el primer año fue de casi el 95% y en los 2 últimos años del 78% del alumnado. En cuanto a los profes, el primer año eran 51 profesores en el centro, el segundo también, y este curso, con los recortes, nos quedamos con 48 y el próximo nos quedaremos con menos. De esos profesores había representantes de prácticamente todos los departamentos y empezamos 21 profesores el primer año, al segundo, eso exponía el 41% del profesorado. En el segundo año éramos 28, que era ya el 55%, y este año ponemos ahí 20 más 4 porque en Galicia no nos permitían solicitar ningún proyecto de formación en centro que no estuviese relacionado con el avalar. Entonces, en lugar de un proyecto de formación en centro, tuvimos que solicitar un seminario, y el número mayor de profesores que admiten un seminario de formación es de 20. Entonces, había 20 personas que sí estaban incluidas en el seminario y 4 que continuaban haciendo aprendizaje cooperativo, pero no estaban incluidos en el seminario porque no tenían interés ninguno en las horas, ¿no? En cuanto a las características del alumnado de nuestro centro y que nos llevó un poco a empezar a trabajar con este proyecto,
era un centro en el que en ese año había muchísimo, hasta eso, retroceder 13 años, había mucho alumnado de procedencia extranjera con desconocimiento del idioma y algunos con una diferencia de competencia curricular bastante importante. Por otra parte, había muchos alumnos que estaban en las aulas totalmente descolgados, esos alumnos que os sonarán ya muchos que estaban esperando cumplir los 16 años para el día siguiente dejar de venir al instituto. Observábamos cierta pasividad también en las aulas. Ese año se incorporaba también por primera vez al centro un alumno con síndrome de Down y estaba el tema de las competencias básicas que, bueno, estamos reflejadas en todas las programaciones, pero que teníamos la sensación de que no se les estaba dando el trato que requerían. Entonces, todo esto llevó a que el profesorado un poco pensase, como se lo planteó, el poder participar de este proyecto, el que a lo mejor con esta metodología encontraba respuesta pues, a todas estas inquietudes que teníamos en ese momento. El camino que seguimos, yo la estructuré un poco pues, en los 3 ámbitos, un poco os voy a explicar la evolución a lo largo de estos 3 años. Es muy difícil en 20 minutos intentar resumir 3 ámbitos y dar muchos datos, entonces bueno, voy a intentar aportaros lo máximo, ¿no? Entonces, el primer año, las dinámicas de cohesión, tuvimos el año de formación. Cuando nos explicaron las dinámicas de cohesión, pues sí que el profesorado pues, sí se ilusionaron un poco, pero esa ilusión un poco disminuyó cuando en algunas dinámicas, como por ejemplo la maleta, se les comentaba que el profesorado también tenía que realizar la maleta, ¿no? Entonces ahí el profesorado empezó a implementar las dinámicas, pero daba muestras de cierta inseguridad. Es decir, el profesorado de secundaria en general no está habituado a trabajar con este tipo de dinámicas y ellos decían que no sabían demasiado ni qué observar, ni qué respuesta dar a determinadas situaciones que se planteaban en el desarrollo de las dinámicas. Entonces la opción que tomaron algunos fue, por ejemplo con la pelota, el intentar adaptarlas a los contenidos de sus materias, sobre todo en las materias en los idiomas, ¿no? Cuando estábamos haciendo ya las puestas en comunes, algunas ya previas a la puesta en común de todo el grupo de profesores de los 21, ya ibas escuchando en la sala de profesores y en la cafetería ya conversaciones relacionadas con la implementación de estas dinámicas en el aula. Entonces ya íbamos detectando pues, algunos errores que estábamos cometiendo, como era esto, el utilizar una dinámica de cohesión unida a un contenido curricular, con lo cual el objetivo de la dinámica ya desaparecía en sí, ¿no? También muchos compañeros decían que no eran suficientes 6 dinámicas y ellos no encontraban ninguna dinámica con la que ellos se sintieran a gusto, que se pudiese adaptar al aula donde ellos iban a implementar aprendizaje cooperativo. Esto nos llevó a pensar en 2 cosas: si teníamos que ampliar el repertorio de las dinámicas de cohesión y que había algunas de ellas que era necesario adaptarlas a secundaria. Y veis que del primer año en que los profesores lo máximo que implementaron fue 1 o 2 dinámicas en cada curso, que era un poco lo que nos demandaban por parte del proyecto. Sin embargo, en el segundo año lo que hicimos fue hacer una fotocopia del libro del programa Cooperar para Aprender a Cooperar, la versión reducida, en la que se explican los 3 ámbitos y están desarrolladas todas las dinámicas y estructuras, tanto simples como complejas. Esa fotocopia se le dio a cada uno de los miembros del seminario y se convirtió un poco en el libro, digamos, de cabecera para implementar el aprendizaje cooperativo. Ahí la variedad de dinámicas era mucho mayor, todos los profesores tenían varias donde elegir, entonces era muy difícil no encontrar alguna con la que tú te sintieras a gusto para poder implementarla. Entonces la diferencia ya la veis, en el primer año en la que cada profesor implementó una. En el segundo año sí que en primero de la ESO se implementaron pues ya 7 dinámicas, en segundo otras 7, en tercero de la ESO 4, en cuarto 3 y en bachillerato otras 4. A lo largo de estos 2 años observábamos que era completamente necesario trabajar la cohesión de los grupos y no con una dinámica solo, porque en el primer año habíamos detectado que en aquellos niveles, por ejemplo en primero de la ESO, que prácticamente todo el mundo cuando empezó, una gran parte del profesorado decidió implementar aprendizaje cooperativo en primero de la ESO, en ese año que se realizaron pues, varias dinámicas, observamos que la respuesta de los alumnos era diferente, con lo cual al hacer la valoración final del curso
detectamos que el trabajar la cohesión de los grupos clases era primordial. Eso nos llevó a hacerle segundos varias dinámicas, y una vez que hacemos la valoración en el segundo año, observamos que ya no solamente es necesario el implementar las dinámicas de cohesión, sino que hay una serie de aspectos alrededor de estas dinámicas y del aprendizaje cooperativo que son fundamentales. Es fundamental trabajarlos para poder realizar un buen trabajo en equipo. Como siempre, ante una dificultad pensamos en posibles soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué solución le podríamos dar a esto? Y además había ya por parte de algunos profes, sobre todo aquellos que tenían poca carga horaria, por ejemplo los de francés, que solamente tienen 2 horas, en un curso biología que también solo tenía 2 horas, decían que si ellos de sus clases tenían que utilizar una para implementar una dinámica, a lo largo del curso eso se iba a notar en, en el horario que necesitaban para impartir el currículum. Ante esa dificultad, decidimos estas dificultades, decimos que una posible solución era incluirlas en el plan de acción tutorial. Entonces, en el tercer año ya lo que se hizo fue elaborar el plan de acción tutorial con un alto porcentaje de contenidos relacionados con el aprendizaje cooperativo. Entonces, se elaboraron unos materiales para el profesorado y para el alumnado, que después se podía utilizar también con el alumnado, donde se trabajaban habilidades y destrezas, aparte de las dinámicas de cohesión, habilidades y destrezas relacionadas con el aprendizaje cooperativo, como la comunicación, resolución de conflictos, el respeto, la cooperación en sí. Todas esas las trabajábamos con estructuras relacionadas con el aprendizaje cooperativo. Incluso contenidos como derechos y deberes, la elección del delegado, las normas de convivencia, todas se trataron de buscar actividades, no fueron actividades creadas por nosotros, sino que fue un trabajo de búsqueda, ¿no?, de actividades que podíamos adaptarlas a las estructuras de aprendizaje cooperativo. Entonces, en este momento todo el plan de acción tutorial está elaborado con dinámicas y contenidos relacionados con el aprendizaje cooperativo. Con esto conseguíamos también que los tutores se encargasen de implementar las dinámicas de cohesión, y al implementar las dinámicas de cohesión también se encargasen de ser ellos los que elaboraban los planes de equipo. La valoración al final fue muy positiva, entre otras cosas porque las horas de tutoría hasta este momento eran muchas veces horas de estudio, es decir, horas dedicadas a otro tipo de actividades que no estaban relacionadas, salvo la elección del delegado, el trabajo de derechos y deberes o normas de convivencia al principio. Después muchas de las tutorías no se utilizaban más que para resolver conflictos que surgían pues, a nivel de centro, en el autobús y tal. Al tener esto elaborado, sí que las horas de tutoría comenzaron a tener sentido, y los tutores, claro, lo único que tenían que hacer era el día anterior a la tutoría cogerse el material, un poco leer a qué sesión tenían que realizar y hacer las fotocopias si necesitaban para el alumnado, ¿no? Entonces, la valoración al final fue positiva por parte de los tutores, y también nos permitió el que algún profesor tutor que no estaba incluido en el proyecto de aprendizaje cooperativo empezase a tomar un primer contacto con el aprendizaje cooperativo a través de las dinámicas de cohesión, ¿vale? Bueno, esto fue pues lo que es el ámbito A. En cuanto al ámbito B, cuando empezamos ya a trabajar con las estructuras simples, así como las dinámicas de cohesión eran como un poco agobio, inseguridad por parte del profesorado, en cuanto empezamos con las estructuras simples, aquello fue como un alivio, ¿no? Entonces volvió a surgir la ilusión y la gente empezó a implementar pues, lo que era utilizar las dinámicas de cohesión para explicar algunos contenidos de las materias. En aquel año, el primer año, las estructuras más utilizadas fueron la de folio giratorio y la de lápices al centro. Digamos que sobre todo lápices al centro fue un poco la estructura estrella. Observamos también que era necesario pues, hacer alguna adaptación de algunas de estas estructuras, por ejemplo en el folio giratorio, que lo convertimos en lugar de un folio giratorio en 4 folios giratorios, porque a los alumnos les estaba costando, por lo menos ese primer año, adaptarse un poco al ritmo del resto de los elementos del equipo. Entonces, un poco se desesperaban cuando algún alumno tardaba mucho tiempo en realizar lo que era su primera parte del folio giratorio.
Entonces, la primera adaptación que fuimos fue el convertir ese folio giratorio en 4 folios giratorios, ¿no? En ese momento en los equipos únicamente establecimos 2 roles, el de coordinador y secretario. En el primer año ya nos parecía que era suficiente y esos roles fueron cambiando, ¿no? Sin embargo, el segundo año ya establecimos 4 roles, además del coordinador y el secretario, establecíamos también el rol de el controlador del tiempo y el controlador de la voz, que son alumnos que normalmente hablan en un tono bastante elevado y era necesario que las clases que trabajaban en aprendizaje cooperativo no se convirtiesen pues, bueno, muy ruidosas y que estuviesen molestando a lo mejor a las que estaban situadas en los 2 lados, ¿no? También eso observó cierta diferencia, es decir, mira, si el primer año los profesores diseñaban actividades específicas para trabajar con aprendizaje cooperativo, en el segundo año sí que ya algunos profes decían, bueno, pero si yo puedo hacer aprendizaje cooperativo utilizando las actividades que vienen en el libro, sin diseñar actividades específicas para mañana voy a trabajar aprendizaje cooperativo, ¿no? Con lo cual ya empezábamos a observar que en algunos profesores el aprendizaje cooperativo se integraba ya en la dinámica del aula. El primer año no se evaluó el aprendizaje cooperativo, salvo pues, una compañera que, bueno, por la tarde va a hablar de la evaluación, que ya sí empezó un poco a evaluar las actividades que se realizaban con aprendizaje cooperativo, pero de una forma un poco light, ¿no? En cambio, en el segundo año sí que ya se comenzaron a realizar algunos exámenes de tipo cooperativo. Los profesores ya empezaron a decir que había que darle cierto peso al aprendizaje cooperativo, ya que si se estaban realizando muchas actividades con este tipo de metodología, era necesario valorarla de alguna manera. Lo pensaban los profes y lo demandaban también los alumnos. Entonces se incluyó en las programaciones de todas las... Lo primero que hicimos fue incluirla en las programaciones de las materias. Y la introducción fue no con un porcentaje exacto, porque al no participar todos los miembros de los departamentos en el aprendizaje cooperativo, se dejó un poco abierto, como eso se valorará en función del peso que tenga en el desarrollo de la clase. Es decir, para que si un profesor le quería pues decir, tiene un peso del 10%, pues solamente le daba el 10%. Otros le daban el 15, el 30 o el 50 según el peso que tuviese en el desarrollo de sus clases. Empezamos a observar que el profesorado también empieza a coordinarse entre sí. Hay un intercambio de experiencias, se escuchan conversaciones en la sala de profesores, en la cafetería, que antes no se escuchaban, ¿no? Que hay como cierta preocupación por temas que antes no habían surgido a nivel de profesorado. Teníamos un tema pendiente que era, el primer año habíamos empezado, además que con el aprendizaje cooperativo, también con el proyecto Avalar, utilizar los ordenadores en las aulas. Entonces, el profesorado tenía como decir, hoy me toca nuevas tecnologías, programa actividades para el Avalar, mañana hago aprendizaje cooperativo y tengo que hacer actividades para el aprendizaje cooperativo. Esto observábamos que no era... estaba creando en lugar de un beneficio un problema, ¿no? Entonces estábamos tratando de buscar fórmulas de integrar las dos metodologías o los dos recursos. Entonces el segundo año empezamos combinando los dos, pero de una forma como en lugar de hacer una lectura compartida en papel, pues se ponía el texto en el ordenador, o un lápices al centro, en lugar de hacerlo por escrito lo hacían en el ordenador y en lugar de lápices al centro, ratones al centro. Pero esta integración de las dos, la verdad es que no nos convenció. Es decir, digamos, esto en realidad no es el integrar los dos, el aprendizaje cooperativo y las nuevas tecnologías, ¿no? En cuanto a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, el primer año conseguimos realizar alguna estructura. En las dinámicas de cohesión sí que, por supuesto, todos se incluían, pero a la hora de realizar alguna estructura las seleccionábamos porque no éramos capaces de eso, decir, bueno, con este alumno, digamos, el síndrome de Down, que no sabía leer, estaba en primero de la ESO, veíamos como muy difícil el poder hacer que participase en alguna de estas actividades. Sí. Vale. Bueno, el segundo año, esto sí que ya fuimos cambiándolo, sí que ya conseguimos que participasen en algunas materias, sobre todo en el área de ciencias naturales, ¿vale?
Y el tercer año ya los exámenes de cooperativo ya se extendieron a varias materias. Algunos libros de las aulas de algunas materias desaparecen, porque el profesorado decía que trabajando de esta manera tampoco es los libros en realidad no se necesitaban en algunas de ellas, por ejemplo en ciencias naturales, en lengua se intentó también, y empezaron las primeras estructuras con las TICs, pero ya utilizando el Google Drive. Entonces ahí, el Google Drive, y eso ahí sí que observamos que, bueno, que aquí un poco pues era ya diferente, y sí ya comenzaban a estar integrados los dos aspectos, el aprendizaje cooperativo y las nuevas tecnologías, ¿vale? Y empezamos a elaborar las primeras rúbricas de evaluación. En cuanto al ámbito de C, que es, digamos, así como creemos que los dos aspectos, en los dos ámbitos A y B, están ya prácticamente integrados a nivel de las materias y del centro, el ámbito C es el que todavía tenemos que seguir madurando, perfeccionando y tal. Entonces, el primer año pues observamos que los equipos no están funcionando, y no funcionan porque priorizamos a la hora de constituirlos sobre todo aspectos de tipo académico. En el segundo año, ya aparte de cuestiones de tipo académico, pues empezamos a valorar relaciones personales, empatía entre alumnado, y eso hizo que ya los equipos funcionasen mejor. Adaptamos el documento del aprendizaje, el documento que nos habían facilitado por parte de BIC, nos pareció que era demasiado papel. Entonces lo que hicimos fue una adaptación del documento en el que, bueno, lo que era el plan de equipo y la revisión del plan de equipo eran iguales, y lo que cambiamos fue los diarios de sesiones e intentamos hacerlo en un línea 3 para que el alumnado y el profesorado se manejase únicamente con un folio y no con tantos folios, ¿no? Y después en los diarios de sesiones lo que establecíamos eran ya aspectos concretos que ellos tenían que valorar y contestar con síntonos, ¿vale? Un poco para agilizar lo que era el análisis del plan de equipo. En el tercer año los planes de equipo ya se encargan los tutores. Algunos, aquellos que no forman parte del proyecto, pues con la colaboración del resto del profesorado, con mi colaboración, ya que soy la coordinadora del proyecto. Y el problema, digamos, que tenemos en este momento son los diarios de sesiones. Es decir, el profesorado manifiesta que un diario de sesiones, un seguimiento del plan de equipo, no es digamos, viable, ni se saca toda la información posible, realizándolo únicamente en los 10 últimos minutos de la implementación de una estructura. Entonces queremos que hay que dejar preguntas más abiertas y más tiempo para que los alumnos reflexionen. Entonces se está optando por no realizar tantos diarios de sesiones, sino hacerlos de forma más esporádica y dedicarles más tiempo. Es decir, en lugar de dedicar pues, a lo mejor 10 minutos cada semana, pues hacerlo pues, una sesión de media hora cada 15 días, ¿no? Y ya para finalizar, ya total, en cuanto a las mejoras del centro, bueno, pues el aprendizaje cooperativo ya está incluido en todos los documentos del centro, en las programaciones, en el plan de acción tutorial, en el plan de atención a la diversidad y en el plan de convivencia. Se hizo partícipes de esta experiencia al resto de los profesores del claustro que no están en el proyecto, y a los profesores de los centros adscritos que tampoco no están realizando aprendizaje cooperativo, y que de forma egoísta nos interesa que empiecen a trabajar cuanto antes, porque eso, si los alumnos ya vienen habituados a trabajar en equipo, para nosotros nos va a resultar también más fácil, ¿no? Hay algunos cambios, como los grupos de primero y segundo de la ESO antes hacía como un remix, terminaban primero y los grupos de segundo no tenían nada que ver, primero A con segundo A. Entonces observamos que es necesario mantener los grupos estables en primero y segundo, hasta el punto de que, por ejemplo, este año pues algún tutor ya de primero decidió también continuar en la tutoría con ese grupo de alumnos en segundo, ¿no? Mejoró el nivel el clima del centro a todos los niveles, disminuyeron las conductas disruptivas, despertó en nosotros la necesidad de formarnos en otros temas. Se habla de cuestiones pedagógicas que antes pues, no se tenían en cuenta, y incluso la distribución de los espacios en las aulas en primero y en segundo de la ESO ya están distribuidas para trabajar en equipo, tanto las mesas están colocadas para trabajar en equipo independientemente del que el profesor que viene a continuación de la clase tradicional. Están colocados de tal forma que ellos puedan pues, estar trabajando en equipo
cuando trabajamos con aprendizaje operativo, o seguir una clase tradicional o cuando están trabajando con Avalar. Para eso evitar es tener que estar colocando las mesas y recolocándolas. En cuanto a qué conseguimos a lo largo de estos 3 años, bueno, algunas de las cosas son pues, el hecho de que el profesorado manifiesta que tiene más tiempo para poder atender a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Se empiezan a cuestionar aspectos que antes no nos cuestionábamos, hay una mayor coordinación entre profesorado del mismo nivel, es decir, se comparten experiencias y actividades y tal. El profesorado aprendió a ser más flexible, a tener una visión diferente del alumnado, el alumnado ve también de forma diferente al profesorado, se trabajan otras competencias que antes no se trabajaban y al observar que el aprendizaje cooperativo es muy lento, pero estamos detectando que sí se afianzan más los contenidos, lo que sí nos lleva es a priorizar los contenidos para trabajar con aprendizaje cooperativo aquellos contenidos que consideramos que son fundamentales para seguir el ritmo de las clases posteriores. En cuanto al alumnado, pues alumnado que antes, el alumnado pues se consigue verbalizar, esto es un maratón, ¿eh? Bueno, vale. El alumnado consigue verbalizar las dificultades, ¿no? Y pedir ayuda, que antes en una clase tradicional pues me levantaban la mano por vergüenza. Se consigue pues, que alumnos que antes eran invisibles en el aula empiecen a ser visibles para el resto de los alumnos y alumnos sin necesidades, digamos, específicas, que tienen no dificultades tan importantes como los de las específicas, sino alumnos que tienen otras dificultades que antes pasaban desapercibidas y ahora pues, el profesor se da cuenta de que están ahí, ¿no? Y que hay alumnos que no avanzan y el porqué, ¿no? Se enriquecen todas las actividades. Hay una mayor participación y motivación del alumnado, que antes decíamos, ¿no? Por allí, que ya no toca el timbre, en algunas clases ya no se levantan como si tuviesen un muelle en la silla. Más ayuda entre ellos, se respetan las opiniones, aprendieron a organizarse, a planificarse, ser más disciplinados en la realización de las tareas, aprendieron a gestionar los conflictos y todo esto pues, hizo que se mejorase el clima del centro, ¿no? Ya para resumir, pues el hecho de estar incluidos en este programa, lo que sí nos llevó, en cuanto sobre todo a profesores, fue el hecho de despertar inquietudes en el profesorado y generar retos, ¿no? Que nos permitieron pues, el seguir avanzando a lo largo de estos años, el seguir avanzando, queremos, en cursos posteriores y un poco convertir a lo que es el IES Pino Manso en un centro pues, más vivo. ¿Vale? Ahí estamos. Para quien tiene muchas cosas para... Venga. A ver, tenía 2, pero voy a aportar. Tenemos un minuto para las preguntas. ¿Cómo conseguiste, Mercedes, sistematizar la coordinación de los profesores cuando al principio erais pocos y ibais incluyendo más? Que ese es el gran problema que tenemos en los centros de secundaria. Si te fijas, fuimos un grupo bastante estable desde el principio. Ya éramos 21, el segundo año esos 21 se mantuvieron, se incluyeron 7 personas nuevas, de las cuales algunas eran provisionales en el centro. Y después lo que hacíamos era el apoyo que nos aconsejaban desde el IC. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Pues mira, profesores al principio eran, sí, profesores. En un principio lo que pensamos fue profesores de la misma materia, ¿vale? O profesores del mismo nivel. Entonces, este año ya nos quedó claro que lo ideal es profesor que imparta la misma materia y si es posible que esté impartiendo clase también en el mismo nivel. Sí, fue lo que priorizamos. ¿Cómo se hizo? ¿A través de qué organizamos? O sea, ¿de qué reuniones? Las que teníamos a reunión, no, en principio eso, las reuniones que teníamos del grupo de trabajo. Entonces, en el grupo de trabajo se le asignaba a cada uno, decía, bueno, pues tú, María José, eres de física y química, vas a tutorizar. Digo, por ir concretando, en las sí, actividades de formación, entonces. No, en lo que eran en nuestras sesiones de formación, en las reuniones que teníamos como seminario de formación. Vale. Y ahí se iba un poco diciendo, pues bueno, qué teníamos que hacer. Sí, eso sí, cómo sí. O sea, la estructura. Vale, ¿Está? Yo creo que sí. Bueno.